para la reproducción del video. Entonces se autoriza la reproducción del video para fines educativos solo para estudiantes del ITI. Cordial saludo, vamos a comenzar la clase. En estas dos secciones, en esta y la siguiente, voy a trabajar los siguientes ítems. Primero vamos a mirar la naturaleza de la elipse, cuáles son los elementos de la elipse, elipses con ciertas particularidades como centro en el origen, el eje focal en los ejes, los vértices también en los ejes y vamos a construir algunas elipses en GeoGebra. Para la próxima clase revisaremos un poco la excentricidad en la elipse, también la analizaremos en la parábola, en la hipérbola y vamos a ver la circunferencia como un caso especial de la elipse. Entonces, vamos a comenzar con la definición de elipse. Entonces, una elipse es un lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Dicha suma siempre es mayor que la distancia entre los dos focos. Entonces, a partir de esta definición vamos a empezar a desglosarla. Vamos a revisar algo. Por ejemplo, lo primero es que la elipse también es un lugar geométrico. En las primeras sesiones vimos que la elipse salía de la intersección entre un plano y un cono. Y es especial resaltar que la elipse no tiene uno, sino que tiene dos focos. En la parábola había un foco, en la elipse hay dos focos. Entonces vamos a empezar a introducir el tema con un gráfico. Entonces los focos de la elipse van a estar dentro de la elipse, sería este, el foco 1, y este sería el foco 2. La elipse es todo este recorrido que voy a reteñir de naranja, que ahí lo tengo de azul. Esta sería la elipse. Ya se ven dando cuenta porque la elipse es un caso particular de la circunferencia. Es cuando los focos coinciden con el centro que me empieza a aparecer una circunferencia. Entonces esta es la elipse. Obviamente voy a tener esto respecto a un sistema de coordenadas que es el XY. Después vamos a ver que esto se va a trasladar y a rotar también, tal cual como lo hicimos con la parábola. Y la elipse va a tener un punto, bueno, va a tener muchos puntos, pero cualquier punto que tú cojas, por eso escribimos el punto XY, para denotar que es un punto genérico, ¿cierto? Me va a cumplir lo siguiente. Bueno, vamos a darle, la elipse tiene, la parábola tenía un vértice, la elipse tiene 4 vértices, 2 vértices mayores, vamos a resaltarlos. Esta esquina, este punto, sería el vértice 1, este punto sería el vértice 2, ¿cierto? Este punto serían los vértices menores. Entonces este sería el vértice 1 o el vértice 2, no hay problema como lo llamemos. Este sería el vértice 2. Estos son los vértices mayores y son los vértices menores. Y van a ver el eje mayor. Lo voy a trazar aquí, después lo borro. Este va a ser el eje mayor. Este va a ser el eje menor, ¿cierto? La mitad. Los focos, los vértices. Hay un punto muy importante. La elipse es una cónica centrada, o sea que tiene centro. Este sería el centro de mi elipse, ¿cierto? Y hay unas distancias que son importantes. A ver, la primera distancia importante es la que está ahí reteñida en verde. Esa distancia es la distancia A. La verde, o sea, todo esto. La distancia del centro al vértice.
uno de los vértices mayores. Obviamente esa distancia es lo mismo que esta. La elipse es simétrica. La parte morada, o sea, esta, la distancia del centro al foco, pues la vamos a llamar C. Y la parte naranjadita, bueno, no encuentro naranjado de esos. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo aquí. Naranjado lo veo por acá, no. Está como difícil sacar un naranjado. Bueno, este más o menos parece. Más o menos. Este la vamos a llamar B. Entonces voy a tener tres distancias importantes. La distancia A, la distancia B y la distancia C. Bueno, ok, voy a anotar esta C no en este morado, sino en este, que se parece más. La distancia C. C minúscula, ¿cierto? Los puntos, recuerden que lo estoy llamando en mayúscula y C minúscula. Perfecto. Entonces, volvamos a la definición. La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos, la suma de sus distancias. Entonces vamos a hacer estas distancias. O sea, la distancia del punto P, que es el punto que se está moviendo sobre la elipse, al foco 1, la suma de sus distancias, o sea, más la distancia del punto P al foco 2, esa distancia es una constante. O sea, es un valor que no cambia. Me explico. Digamos que esto te da 8. Si tú coges otro punto de la elipse, por ejemplo este, y calculas estas distancias, por ejemplo de acá a acá, y la distancia de acá a acá, te sigue dando 8. Eso es lo que quiere decir que es constante. Pero es especial este 8 porque esa constante no es cualquiera. Es una constante que está relacionada con las distancias que acaba de dar. Esa constante es 2 veces el valor de A, de esta A. Listo. Esa es la condición que debe cumplir una elipse. Esa es la condición. Entonces ya más o menos estudiamos, les mostré cuáles eran más o menos las partes. Vámonos para GeoGebra y vamos a construir dos elipses. La segunda elipse se las voy a dejar para que ustedes estudien el por qué se construye así la elipse. Ok, entonces vámonos para GeoGebra. Entonces, en GeoGebra hay formas de generar la elipse muy fácil. Vamos a generar, por ejemplo, los parámetros importantes de la elipse son los focos. Entonces, voy a parar, por ejemplo, en menos 7,0 y en 7,0. Esos serían mis focos. Ahí se llaman A y B, ¿cierto? Y voy a generar un punto cualquiera. Un punto cualquiera, un punto. Este punto va a ser un punto de la elipse. Entonces, en esta parte, aquí están las cónicas, parábola, hipérbola, elipse, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar elipse y él te dice, selecciona los dos focos y luego selecciona un punto de la elipse. Entonces voy a seleccionar los dos focos, no hace nada, y luego voy a seleccionar un punto de la elipse. Y acá ya tengo mi elipse, ¿cierto? Vamos a seleccionar otra, por ejemplo, voy a borrar estos puntos.
Vamos a decirle que el eje focal es el eje Y, entonces voy a pararme en 5, 0,5 y en 0,-5. Estos son mis dos focos y voy a decirle que un punto de la elipse es este. Entonces vuelvo y le digo elipse, selecciono los dos focos y selecciono mi punto. Perfecto, voy a esconder el punto C, no me interesa mucho, los focos sí me interesan. Voy a seleccionar un punto y entonces miren el recorrido que puede hacer este punto. El punto D, ¿cierto? Se va a mover por toda la elipse. Eso es lo que dicen en la definición, un punto que se mueve de tal manera que la suma de la distancia del punto a los dos focos es constante. Ok, vamos a encontrar entonces los vértices de la elipse, ¿cierto? Entonces, pues aquí abajo el vértice sería este, aquí sería otro vértice, no sé si me alcanzaron a ver el cursor, pero bueno, vamos a generar una recta que pase por los dos focos. Entonces lo voy a decir recta que pase por acá y que pase por acá. Y ahora con la herramienta intersección le voy a decir que me intersecte la elipse y la recta. O sea, esta elipse que es la C y la recta x igual a 0. Y ahí aparecieron dos puntos. El punto E, vamos a ponerlo grande. Vamos a ponerlo de este color. Ese es el primer vértice. El punto F, lo voy a poner del mismo color. Súper bien. Quedaron del mismo color, pero bueno. Y entonces, donde se corta la recta que pasa por los focos, el eje focal, y la elipse, esos dos puntos se llaman vértice, ¿cierto? Yo voy a esconder esta. Bueno, voy a quitar esto también. Quitemos la cuadrícula. Los ejes, no. Yo puedo, bueno, quitemos los ejes. Yo puedo saber cuál es la distancia que hay entre los dos vértices. Entonces voy a seleccionar un segmento de recta que vaya de acá hasta acá. Y esa distancia es 13.58. Recuerdan que la distancia, ok, vamos a trazar el centro. Voy a poner los ejes para trazar el centro. El centro es un punto, ¿cierto? Lo voy a poner acá en 0,0. Así que voy a quitar los ejes. Y en el centro, ahorita que armemos la otra, sí le voy a poner los nombres que son. En el centro, la distancia que hay desde el centro hasta el vértice se llama A minúscula. Entonces la distancia que hay entre los vértices es 2A, que esa distancia es el segmento de recta G. Lo estoy apareciendo y desapareciendo para que ustedes se den cuenta que ese segmento es G. O sea que A vale 13.58 medios, ¿cierto? Entonces con este punto D, que es el punto que yo muevo por toda la elipse, ¿cierto? Voy a generar la distancia entre D y los focos, que es un segmento, voy a decirle de acá a acá, se llama H, ya lo pueden ver, y de acá a acá se llama E. Le voy a decir que me muestre el valor. Entonces le voy a decir aquí que me muestre el nombre que es H y fuera de eso me muestre el valor. Entonces miren que esa distancia vale 4.13. Y con I voy a hacer lo mismo.
Va a decir que me muestre el nombre y el valor. Bueno, aquí nada más leí el valor. Pues sí, démosle el valor. Para que el nombre. Listo, entonces esta distancia es 4,13. Vamos por acá. Y esta distancia es 9,46. Ok. Vamos a hacer algo que no he explicado. Voy a encontrar la suma de estas dos distancias. Entonces para eso vamos a ir acá en esta celda, en esta herramienta, y voy a insertar texto. Pero el texto va a cambiar, ¿cierto? Yo le selecciono ABC y le pongo clic donde quiera que entre. Entonces vamos a encontrar la distancia del foco 1, distancia del foco 1 al punto P, más la distancia del foco 2 al punto P. Y eso va a ser igual, le voy a decir que me muestre el igual. ¿De quién? De H minúscula más, ok, aquí, vamos a ver si me da, que me muestre, más, sería H no quiere dar, más I. No sé por qué no me da la H. Sería igual. H nos sale porque si no la meto en la misma casillita me genera este error, mire. H más I, y entonces no me generaría la suma. Tengo que decir que está en la misma celda, H más I. Ahí sí me dio. El problema va a ser borrar esto. Ok. Entonces lo que yo quiero que miren es esto. Bueno, ahí les va a tocar pelear porque ya se dieron cuenta que yo a veces es caprichosito. Entonces, bueno, este no se va a llamar A, sino que se va a llamar F1. Este no se va a llamar B, sino que se va a llamar F2, foco 2. Pero lo que quiero que miren es esto, que la distancia del foco 1 al punto P más la distancia del foco 2 al punto P, que es esta suma, 13,58, es exactamente la misma que la distancia que hay entre los vértices. La distancia que hay entre los vértices es esta. ¿Recuerdan? Es G. $13,58 es esta. Entonces, sin importar cómo mueva yo el punto, la suma de las dos distancias siempre va a ser la distancia entre los vértices. Por favor, miren que yo sigo moviendo, esto ni se mosquea, esto no se mueve, ¿cierto? Aunque las distancias cambian, por ejemplo, miren acá, ponerlo en el punto medio. Aunque las distancias cambian, la suma se mantiene. Cuando esta sea muy larga, esta es cortica, o aquí en el foco, ¿qué pasará en el foco? En el vértice, perdón,
Hay que revisar qué pasa en el vértice, un caso especial, ¿cierto? Y se mantiene la condición. ¿Cuál es la condición? Que esta distancia más esta distancia sea igual a la distancia entre los dos vértices, o a 2A. Ok, eso es lo que les quería mostrar para empezar. Y ahora vamos a empezar a construir una elipse en GeoGebra. Pero voy a escribir aquí la condición. La condición sería que la distancia del punto al foco 1 más la distancia del punto al foco 2 es igual a la distancia entre los vértices. O, si tú lo quieres ver así, es igual al doble de A. Volví a escribir la misma condición para hacer énfasis y recalcarles que esta es la condición que me genera una elipse. Ok, vámonos para GeoGebra. Entonces, en lo que voy a hacer a continuación, voy a explicarlos, pero la idea es que usted se pregunte el por qué se generan esas circunferencias, por qué se generan esos intersecciones, por qué se generan esos puntos. Entonces vamos a ver si me entiende. Me voy a quitar la cuadrícula. Dejémosla por el principio. Voy a partir de 5 puntos importantes. El primer punto importante, el centro. El centro lo vamos a llamar C. Okay. Voy a poner aquí con grande de un color gris. Ese es mi centro. Los focos también son puntos. Voy a poner por acá puntos que conozco. Como siempre utilizo magenta para los focos. Hay que ponerlos grandes también. Son puntos importantes. Este se llamará el foco 1. Ok. Y el foco 2, esto es simétrico. Este va a ser mi eje mayor. Entonces en el foco 2 va a hacer lo mismo. Poner acá. Va a ser el foco 2. Pongo en 7. Bueno, no se está viendo la etiqueta. Perfecto. Este punto A no lo necesito todavía. Tengo dos focos. Voy a tener los focos. Estos no son focos. Hombre, me equivoqué. Estos son vértices. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Sería el vértice 1. Pongámoslo de este color. Sería el vértice 2. Son los ejes mayores. Ahora sí, voy a generar los vértices menores. Pongámoslo más o menos por acá. Yo lo puedo generar donde quiera. Y el otro por acá. Vamos a generar este. Entonces, este sería, por ejemplo, el vértice menor 2. Lo seleccionamos con B. Pongamos el mismo color. Y este, también por acá, sería B1. Ok, tengo un centro y los 4 vértices. Vamos a construir la parábola. Lo primero que quiero encontrar es cuánto vale el valor de A. Entonces, el valor de A es la distancia entre los dos vértices mayores.
de B1 y B2. La voy a llamar así, distancia de B1 a B2. Eso va a ser igual a la distancia entre el punto B1 y el punto B2. Ese es A. Ese es 2 veces A. O sea que, obviamente esto es menos 7, esto es 7. Esta distancia mide 14. O sea que A mide 7. Es la distancia que hay entre el centro y el vértice. Ahorita lo vamos a retomar con más calma. Listo. Vamos a generar los focos. Esto es lo que les decía al principio. Yo quiero que ustedes miren cómo se generan los focos y por qué. A ver, los focos se pueden generar con una circunferencia. Vamos a generar una circunferencia con un centro dado y un radio. El centro va a ser B2 y el radio va a ser la distancia de B1, B2 dividido 2. O sea, de B1, de B2, B2. Ese va a ser mi radio. Y ahí tengo mi circunferencia. O sea, de acá a acá mide la distancia acá a acá entre 2. Perfecto. Voy a generar una recta que pase por los vértices. Voy a generar una recta que pase por los vértices. Y los focos van a ser la intersección entre esta circunferencia y esa recta. Entonces le voy a decir acá que me genere la intersección entre esa circunferencia y la recta. Y aparecieron los puntos A y B, que no son puntos cualquiera. Voy a generarle, ahora sí, estos sí son mis focos, los voy a escribir en magenta. Ese va a ser mi foco 1. Y este va a ser mi foco 2. Recuerden que la elipse tiene 2 focos. Ok, por ahí me generó este punto, lo voy a borrar. Perfecto. Foco 1, foco 2. Listo. Esta circunferencia y la recta solamente la utilicé para generar los focos. Las voy a esconder, no la pueden eliminar, la tienen que esconder. Listo, ya tengo mis vértices y mis focos. Ahora voy a generar puntos que estén dentro de la elipse. Listo. Entonces, me voy a parar en el eje mayor de la elipse y voy a generar un punto cualquiera. Ese punto lo voy a llamar A1. Sin renombrar, ese punto va a ser el punto A1. Ese punto tiene que estar más a la derecha del foco. Listo. Y voy a calcular 2 distancias. Entonces, voy a calcular 2 distancias. La distancia que hay del vértice 1 al punto A1 y la distancia que hay desde A1 al punto B2. Entonces miren que esto es pura suma de distancias. Entonces voy a calcular la distancia 1, 1 de 1, 1 va a ser igual a la distancia entre el vértice 1 y el punto que acabé de crear. La única condición para este punto es que esté más lejos del foco. O sea, no puede estar entre el vértice y el foco. La única condición es que esté más lejos. Esté entre los dos focos, mejor dicho. Esa distancia me dio 2.16. Y voy a generar otra distancia de 1, 2. De 1, 2 es igual a la distancia que hay entre el punto A1, distancia entre el punto A1 y el vértice 2.
esa distancia. Ya sabemos que de 1, 1 más de 1, 2, pues me tiene que dar 2 veces A, que ya la tenemos que es 14, ¿cierto? Si ustedes suman esto da 14. Ahora, voy a generar 4 circunferencias que tengan centro en los focos y que el radio sea estas distancias. Me explico. Primera circunferencia, centro en el foco, listo. Radio de 1, 1. Segunda circunferencia, centro en el foco, radio de 1, 2. Ok. Tercera circunferencia, centro en el foco 2 y radio de 1, 1. Centro en el foco 2 y radio de 1, 2. Con esto yo puedo empezar a generar mis puntos que están sobre la elipse. Voy a generar los puntos, ustedes lo pueden hacer con intersección. Los puntos van a ser la intersección entre una circunferencia pequeña y una grande. Por ejemplo, aquí voy a hacer bastante zoom para que vean bien la intersección entre esta y la otra sería entre esta y esta. Corrámonos por la derecha. Otros dos puntos que están sobre la elipse sería este punto y esta intersección. Como esas 4 circunferencias las utilicé para encontrar el punto, los puedo esconder, no las pueden eliminar. Listo. Ya tengo 4 puntos de mi circunferencia. Voy a generar otros 4 puntos. Tenemos estos ejes. Vamos a generar otros 4 puntos. Entonces, voy a generar el punto A2. Recuerden, entre los focos lo voy a poner por acá. Este punto lo voy a llamar el punto A2. Y voy a calcular la distancia que hay entre B1 y A2. Le voy a poner otro nombre. Voy a utilizar su índice 2. Ok. D 21 es igual a la distancia entre B1 y A2. Ya tengo esa distancia. Y otra distancia sería D22, que sería igual a la distancia entre el punto A2 y el otro vértice. Pues esa distancia más la otra distancia que acabo de poner me tiene que dar 2A. 10 más 3 da más o menos 2A. Esa distancia es la distancia entre los dos vértices, que es 14. Esto debe sumar 14, ¿cierto? Esto da más o menos 12 más, sí, eso da 14. Bueno, vuelvo y saco una circunferencia con centro en los focos y ambos radios. Voy a sacar 4. La primera, esta de 2,1. La segunda, centro aquí y el radio de 2,2. La otra sería centro en el otro foco y el radio de 2,1. Centro en el otro foco y el radio de 2,2. Voy a acercarme y me interesan los interceptos de la pequeñita con la grande. Entonces vamos a graficar otros puntos. Este punto pertenece a la elipse, este punto pertenece a la elipse, este punto pertenece a la elipse y este punto pertenece a la elipse. Ahora sí, vamos a quitar los ejes, voy a quitar las circunferencias. Entonces, miremos. Los puntos naranjados son los vértices. El punto magenta son los focos.
A1 y A2 los puedo esconder, que son para generar A2, listo. Y los puntos negros, junto con los vértices, son los puntos que están sobre la elipse. Ya se están dando cuenta que se está generando una elipse. Yo puedo verificar que esos puntos sí están sobre la elipse. Entonces vamos a generar una elipse. Con esta herramienta voy a generar los dos focos, le doy clic a los dos focos y le doy clic a cualquier punto de la elipse, puede ser este vértice. Lo interesante del caso es que todos los puntos que se generaron están sobre la elipse. Entonces, ustedes lo que tienen que relacionar es por qué esas intersecciones me van a generar puntos que están sobre la elipse. Se los dejo de tarea y ahora pueden generar más puntos para generar toda la elipse y ahora vamos a trabajar en los elementos de la elipse. Perfecto. Vamos a trabajar en este gráfico los elementos de la elipse. Entonces, volvemos a lo mismo. Siempre estoy parado sobre un sistema de referencias XY. Y vamos a mirar uno a uno cuáles son los elementos de la elipse. Listo. Entonces, lo primero son los focos. Entonces, los focos son puntos fijos F1, normalmente se llaman F1 y F2. Listo. Perfecto. Vamos a hablar del eje focal. El eje focal es la recta que contiene los focos, o recta que pasa por los focos. En este caso sería el eje X. Ese es el eje focal. Bueno, siguen los vértices. Voy a tachar aquí, este sería el vértice 1. Y este sería el vértice 2. Entonces, definamos qué son los vértices. Ya sabemos que hay 4 vértices, ¿cierto? Pero los vértices principales serían los puntos de corte o puntos de intersección de la elipse con el eje focal. Miren que es donde corta la cónica con el eje focal. Listo. Estos vértices se conocen como B1 y B2. Listo. Vamos a definir el centro de la elipse, que es el centro de la cónica. El centro es el punto medio. O sea, está en toda la mitad del segmento que va del foco 1 al foco 2. Ese punto medio es el centro. Listo. Va a haber un eje normal. Vamos a ver.
el eje normal. Esa palabra normal es ortogonal, ¿cierto? También se conoce como el eje menor. ¿Cierto? Es un segmento de recta. Ya lo pueden ver ahí en moradito, en la curva, perpendicular al eje mayor. Perpendicular o normal. Con la condición de que pase por el punto C, o sea, por el centro. Listo. Bueno, vamos a definir el eje mayor. Definámoslo aquí. El eje mayor es un segmento de recta que va desde B1 a B2. Ese es el eje mayor. Listo. El eje normal o el eje menor contiene vértices. Listo. Se llaman los vértices del eje menor. Entonces, son los puntos de corte entre el eje normal y la cónica. ¿Cómo se denotan? Con B mayúscula, B1 y B2. Entonces, lo que les decía, la elipse tiene cuatro vértices. Listo. Entonces vamos a mirar distancias. Entonces, de la gráfica podemos ver, a ver, que el vértice 2 tiene coordenadas A, 0, ¿cierto? Entonces, esta distancia es A. Luego, como la elipse es simétrica, esta distancia es A. O sea que el eje mayor mide 2A. Listo. Por otro lado, la distancia que hay entre el centro y los focos se llama C minúscula. Por eso es que los focos tienen coordenadas C, 0, positivo y negativo. Y los vértices del eje menor van a tener esta distancia. Esta distancia se va a llamar B. Perfecto. Entonces ya con esto pues, podemos empezar a mirar cómo calcular la ecuación de la elipse. Vamos a ver qué nos depara esto. Entonces, la condición de la elipse es que la distancia entre el punto y el foco 1 más la distancia entre el punto y el foco 2 sea una constante, pero no es cualquier constante, es 2 veces A. Ya sabemos que A es esta distancia, del centro al vértice. Listo. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo que voy a hacer es esta. Esta distancia
más esta distancia es igual a 2 veces A. Entonces comencemos. La distancia del foco 1 al punto P sería la raíz cuadrada, ¿cierto? X menos C, es la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Más la otra distancia, que sería la raíz cuadrada de esta distancia. X menos C al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Eso es igual a una constante. Entonces ya se dieron cuenta que esto va para largo. Entonces, vamos a empezar a operar. Sería la raíz cuadrada de X más C al cuadrado más Y al cuadrado por este lado más, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar esto que está sumando a restar. Entonces queda igual a 2A menos la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Para qué lo pasé? Para ir eliminando las raíces que son muy fastidiosas. Vamos a elevar el cuadrado acá y acá. Puedo elevar el cuadrado acá. Se puede. Y acá. Miren que cuando pase la raíz allá, este cuadrado se cancela con la raíz. Entonces te queda algo como esto. X más C al cuadrado, que lo voy a resolver. X2 más 2CX más C2 más Y a la 2 es igual a este binomio al cuadrado. Entonces te queda, miren, el primero y el segundo. O pues, queda el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, o sea, boto la raíz. Perfecto, miremos a ver qué se puede cancelar. Pues todavía como que nada. Entonces hagámosle. X al cuadrado más 2 veces C por X más C al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4A a la 2 menos 4A por la misma raíz. Esto todavía no lo desglosemos porque para qué. X menos C al cuadrado más Y al cuadrado. Este sí lo podemos desglosar más. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más Y a la 2. Bueno, ahora sí, lo que esté igual se puede cancelar. Este con este. Listo. C a la 2 con C a la 2. Listo. Y a la 2 con Y a la 2. Ok.
Ay Dios, ¿qué quedó? Miremos a ver qué quedó. Entonces quedaría tran. Quedaría 2 C por X. Lo voy a pasar para allá. Listo. Espere que estoy viendo esto raro acá. Quedaría 4 a la 2 menos 4 que multiplica a la raíz cuadrada de esto por A. ¿Cierto? Menos 12x. Este menos 2 lo voy a sumar con este. Entonces me quedaría menos 2 menos 2. Menos 4c por x. ¿Cierto? Y ya. Esto igual a 0. Entonces quedaría, vamos a escribirlo izquierda a derecha, porque es lo mismo que escribir esto así. 4 a la 2 menos 4 por A por la raíz, menos 4c por x igual a 0. Sí, listo. Vamos a tirar la raíz para un lado. Entonces me queda 4a a la 2 menos 4c por x igual a 4a por la raíz cuadrada de x, porque el objetivo también es cancelar esa raíz, más y a la 2. Listo. Entonces puedo sacar factor común el 4, se me cancela. 4 y 4 da 1 y te quedaría algo como esto. A la 2 menos c por x igual a la a por la raíz cuadrada de x menos c a la 2 más y a la 2. Perfecto. Pues saquemos, no sé qué hacer aquí, de pronto elevemos al cuadrado, ¿o qué? Entonces, no sé, vamos a ver qué elevemos al cuadrado. Entonces voy a elevar al cuadrado acá. Se me ocurre elevar al cuadrado para eliminar esa raíz. Bueno, voy a empezar de aquí para allá. A la 2. La raíz de esto al cuadrado se cancela. Entonces, ¿qué queda? A al cuadrado que multiplica a todo esto. Quitando la raíz, ¿cierto? X menos C a la 2 más Y a la 2. Y esto es igual a esto al cuadrado. Primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ok, vamos a robar esto. Voy a hallar para arriba para seguir.
acá. Listo, entonces ahí se puede, resolvamos este, entonces se queda a la 2 que multiplica el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más y a la 2. Y eso es igual a la 4 menos 2 veces a la 2 más c a la 2 por x a la 2. Resolvamos este paréntesis aplicando distributiva, te queda a la 2 por x a la 2 menos 2 veces a la 2c por x más a la 2 c a la 2 más a la 2 y a la 2 igual lo mismo a la 4 menos 2 a la 2c x más c a la 2 x a la 2. Miremos a ver qué cancela. Este está restando aquí y está restando aquí, entonces se cancela, ¿cierto? Entonces quedaría, bueno, ya se le está viendo forma a esto. Queda a la 2 por x a la 2 voy a traerme este menos c a la 2 por x a la 2 este más a la 2y para dejar al otro lado un factor común que van a ver cuál es a la 4, ¿cierto? Menos este me falta. Ahí están todos los términos. Entonces, miren que acá sale factor común x a la 2, por eso me los traje, que multiplica a la 2 menos c a la 2. Y eso está sumando a la 2 y a la 2. Y eso es igual factor común a la 2 que multiplica a la 2 menos c a la 2, ¿cierto? Entonces, acá ustedes se pueden dar cuenta que cuando yo estoy, se van a olvidar de todo, vamos a ver si puedo borrar. Esta parte. Miren. Voy a seleccionar este punto. Listo. Entonces, esta distancia es C. Miren el triángulo que se forma. Esta distancia, en este punto, este triángulo es equilátero, ¿cierto? Entonces, como la condición de la elipse es que este más esta distancia, más esta distancia, sea 2A, ¿cierto? Entonces, en este punto, como el triángulo es isósceles, entonces esta distancia mide A, esta distancia mide A. También había dicho que esta distancia mide C y que esta distancia mide C. Y obviamente esta distancia al principio la definimos como B. Pero lo particular de este triángulo es que el triángulo es un triángulo rectángulo. Conclusión, se puede verificar, y esta es una relación muy importante, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, esta relación entre esas distancias va a ocurrir absolutamente siempre en una elipse. A la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2.
Entonces ahora sí, con esa relación en mano, voy a escribirla por acá. Nosotros sabemos que a a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2. Entonces, despejando b a la 2, se tiene que es a a la 2 menos c a la 2, ¿cierto? Por Pitágoras. Entonces, b a menos c, a menos c, a menos c. Reemplazando, tendríamos esto. X al cuadrado por a menos c, entonces sería b a la 2 más a la 2 y a la 2 es igual a la 2 y esto es b. Entonces si tú divides todo por AB, voy a dividir todo por AB, a la 2, entonces te queda, aquí te cancela, cancela, y aquí te cancela. Entonces te queda X a la 2 sobre A a la 2 más Y a la 2 sobre B a la 2, eso te va a dar igual a 1. Y esta señorita es la ecuación de la elipse con centro en el origen y eje focal el eje X. Miren, el A es el número mayor y está acompañando la X. Por eso sé que el eje focal es el eje X. De ahora en adelante vamos a utilizar esa convención. Listo. Entonces, para que lo tengamos ahí, voy a borrar, pero esta relación es la que me interesa. Conclusión. La ecuación de la elipse de esta elipse sería igual X a la 2 sobre A más Y a la 2 sobre B a la 2 es igual a 1. Esta es la ecuación que me interesa. Y aquí podemos analizar varias cositas. Por ejemplo, las elipses tienen ambas variables al cuadrado. Eso es importante, ¿cierto? Y tienen el mismo signo. Y fuera de eso están igualadas a un número que es positivo. O sea, si son positivas, el número es positivo. Si tienen signo negativo, el número es negativo. El número mayor sería el eje mayor. Por ejemplo, la A es el mayor, está con la X. Entonces el eje mayor está sobre el eje X. Perfecto. Entonces, esa sería la primera ecuación que quería deducir hoy. Listo. Ahora vamos a deducir para una elipse acostada. Que vamos a mirar una elipse vertical. Entonces, miremos qué tiene la elipse. La elipse vertical tiene lo siguiente.
tiene un eje mayor que está en rojo. Bueno, obviamente este es el eje X, este es el eje Y. Lo primero que tiene la elipse es un centro. Las coordenadas del centro son 0,0. Listo. Entonces, tiene dos focos. Entonces, digamos que este es el foco 1 y este es el foco 2. Las coordenadas del foco 1, dijimos que era, esta distancia es C. La distancia del centro al foco es C minúscula. Entonces, ese foco sería 0, C y el foco 2 sería 0, menos C. Listo. ¿Qué más tiene? Tiene los dos vértices. El vértice 1. El vértice 2. Entonces el vértice 1 tiene coordenadas 0, A, porque esta distancia es A. El vértice 2 sería 0, menos A. Y asimismo, voy a tener vértices que están en el eje menor. Sería B1, sería B2. En este caso, las coordenadas de B1, pues esta distancia es B minúscula. Entonces sería B negativo, 0, y B2 sería B, 0. Listo. Ahora, la condición. Miren que el eje mayor está sobre el eje Y. Ahí se ve. ¿Cuál es la condición? Que si hay un punto P en la elipse que tenga coordenadas X, Y, esta distancia más esta distancia, o sea, si usted va a caminar la línea amarilla, va a ser idéntico a que usted camine esta distancia. Disculpan que se me tildó. Va a ser idéntico a que usted camine esta distancia. La línea amarilla es igual al trazo verde. Listo. En palabras sería esto. La distancia del foco 1 a P más la distancia del foco 2 a P tiene que ser igual a 2 veces A. Listo. Entonces vamos a ver cuál es la distancia del punto P al foco 1. Entonces sería la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado, y menos c al cuadrado. Esa es la distancia del punto P al foco 1. Y la distancia del punto P al foco 2, pues cojan el foco 2 y el punto P. Entonces sería x menos 0 al cuadrado más y menos menos, la misma cosa de ahorita, pero de una vez lo voy a hacer, al cuadrado, y esto es igual a 2 veces A. Entonces vamos a hacer lo mismo de ahorita.
Voy a pasar este a restar este, ¿cierto? Entonces me quedaría este. Entonces queda raíz cuadrada y de x al cuadrado más y más c al cuadrado igual a 2a menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y más c al cuadrado. Y vamos a elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado a la izquierda. Entonces me toca elevar al cuadrado a la derecha. Entonces a la izquierda me queda x al cuadrado más y más c al cuadrado es igual a este binomio al cuadrado, ¿cierto? Sería, bueno, vamos a hacerlo una vez más. Primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y por aquí quedaría primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es quitarle la raíz. Ok. Bueno, sigamos, queda x a la 2 más y a la 2 más 12y más c a la 2 igual 4 a la 2 menos 4a. Miren que la forma es muy parecida a lo que nos había dado ahorita, por la raíz cuadrada de x2 más y más c a la 2 más x2, y voy a resolver ese y a la 2 más 12y más c a la 2. Miremos que cancela, tacharlo en amarillo, x a la 2, x a la 2, por aquí hay un y a la 2 que se cancela con este, c a la 2 también se cancela, ¿cierto? Entonces te queda, voy a escribirlo esto primero, el lado derecho lo va a pasar para la izquierda, entonces te queda 4a a la 2 menos 4 por a por la raíz cuadrada de x a la 2 más y más c a la 2, ¿cierto? Esto, vamos a hacer lo mismo, este 2 pasa a sumar a restar, entonces te queda ya vieron un error por acá, porque uno sabe que esto se cancela, miren, aquí lo pasé para allá, le cambié el signo. Entonces todo esto es cambiado el signo. El problema es estar uno aquí solo. Entonces la mayoría de las veces las hacen caer en cuenta de esos errores. Y este es menos. Entonces este pasa de sumar a restar, entonces queda menos 4cy. A este con este se suman.
Y ahora sí me queda igual a 0. Vuelve a pasar lo mismo. Factor común 4. 4 y 2, 4 da 1. Se cancela. Y te queda esto. A la 2 menos CY. Y paso la raíz al otro lado para elevar al cuadrado. Entonces queda A por la raíz cuadrada de x a la 2 más y menos c a la 2. Entonces, elevo al cuadrado a ambos lados, entonces te queda a la 4 menos 2 veces a la 2 por cy más c a la 2 por y a la 2. Y esto es igual a esto al cuadrado que queda a la 2 por la raíz cuadrada al cuadrado. Entonces te queda lo de adentro. X a la 2 más y menos c a la 2. Entonces podemos, bueno, esto queda igual. Y este quedaría así. Bueno, a la 4. A la 2, x a la 2, más a la 2, y a la 2, menos 2 veces a la 2, cy, más a la 2, c a la 2. Entonces, como están restando ambos lados y son idénticos, se pueden cancelar, ¿cierto? Entonces, ya para terminar, quedaría a ver cómo organizamos esto. Voy a empezar a escribir el lado izquierdo. A la 2, y a la 2. Este ya está. Este pasa al otro lado, entonces queda menos c a la 2, y a la 2. Este ya está. Más a la 2, x a la 2. Este ya está. Recuerden que estoy en el lado izquierdo. Y eso es igual a la 4. Este ya está. Y este pasó, ¿cierto? Menos a la 2, c a la 2. Entonces, saquemos factor común y a la 2. Entonces se queda a la 2 menos c a la 2 por y a la 2 más a la 2 por x a la 2. Y aquí saco factor común a la 2, que multiplica a la 2 menos c a la 2. Por Pitágoras y por idéntico de ahorita, esto es b a la 2. Escribamos aquí a la 2 menos c a la 2 es b a la 2 más a la 2 x a la 2 es igual a la 2 b a la 2. Y voy a dividir todo por a la 2 b a la 2. Entonces se cancela, te queda igual a 1. Conclusión, y al cuadrado, o
sobre a a la 2 más x al cuadrado sobre b a la 2, eso es igual a 1. Entonces vuelvo y miren, las dos variables están elevadas al cuadrado y tienen unos signos. El número mayor es a, entonces a al cuadrado es mayor. Luego, la variable que tenga el mayor es la que me dice hacia dónde está. Por ejemplo, esta elipse, perdón, tiene eje mayor en el eje Y. Listo. Entonces, voy a dejar por ahí el video y la próxima clase continuaremos analizando la elipse. Hasta luego, que les vaya súper bien.